Perfecto, genial. Y bueno, hoy día lo que vamos a ver, bueno, hoy día o esta semana particularmente, estamos con muchas noticias macroeconómicas que por supuesto van a estar moviendo la agenda. Y en ese sentido, por supuesto, hay que estar muy atentos. Si bien es cierto, estamos en una volatilidad por el tema del coronavirus. Además, ¿cierto? Estamos con toda esta, se podría decir, incertidumbre, considerando, ¿cierto?, el tema del coronavirus, si hay más muerte o menos muerte, cómo puede influir todo el paquete de estímulos que han entregado los principales bancos centrales, o si también es ya por enviar más detalle. Entonces, todo eso, ¿cierto? Hoy día es lo que queremos ver la, y eso es lo que yo les quiero mostrar un poco en este webinar, así que por favor, yo les voy a dejar por defecto algunos activos que a mi juicio me importan, ¿cierto? Y se pueden ver bien atractivos, pero de lo contrario me gustaría, o sea, si quedan muchos instrumentos que pueden estar ahí en stand-by, por así decirlo, por favor igual me lo van comentando para que lo vayamos viendo entre todos, ¿ok? Perfecto. Entonces, vamos a comenzar analizando lo que a nosotros nos interesa, ya que viene siendo toda digamos, vamos a hacer aquí estoy programando un par de cosillas para que lo veamos súper bien. En esta semana tenemos PMI, zona euro, que el día de mañana se va a conocer los datos de PMI de la zona euro. También vamos a conocer los de Reino Unido, vamos a conocer los de también Estados Unidos, ¿cierto? Y vamos a finalizar la semana con el dato de empleo no agrícola, que también es digamos, es uno de los eventos más importantes que en general se, se espera en la semana, ¿vale? Así que vamos a pasar a revisar. Hoy día se ve más o menos algunas divisas, vamos a pasar acá al dólar index, algunas monedas bastante perfecto. Algunas monedas bastante inestables, ya se han dado algunos movimientos y no sabemos más o menos qué puede ir pasando en el corto plazo. Así que yo siempre lo que miro antes de analizar cualquier tipo de activo es el dólar index, ¿vale? El dólar index, para aquellos que se vienen recién conectando, es el dólar con respecto a las principales monedas del mundo. Perfecto. Por lo tanto, la idea de estar mirando el dólar index es para tener un poco una apreciación de cómo se están moviendo hoy día las principales monedas con respecto al dólar, o cómo está el dólar, mejor dicho, con respecto a las principales monedas, donde acá el euro pondera más o menos ¿cómo se llama? Donde pondera aproximadamente el 60% aproximadamente del dólar index. Así que es como se llama, una de las monedas que hay que estar mirando tanto cuando operamos euro dólar o la libra dólar, el australiano dólar también, todo esto se va moviendo y en ese sentido, ¿cierto? Me gusta harto revisarlo. La semana pasada se dio una fuerte caída, ya fuerte caída, yo acá le hice una especie de proceso de Fibonacci en donde se podrían ver algunos niveles, la verdad, donde podría ir a buscar. Acá me dicen que no sé si se escucha bien o no. ¿Me podrían confirmar si efectivamente se está viendo el dólar index? No sé si hay Pablo que está con algunos problemas. Perfecto, gracias.
Entonces, seguimos. Dólar index, ¿cierto? Fuerte, fuerte debilidad en esta zona, en donde podríamos comenzar, ¿cierto?, a ver alguna mayor, digamos, una mayor caída considerando un patrón bajista, y eso más o menos lo que vamos a comenzar a analizar. Perfecto, gracias. Cuando nosotros vemos, ya a mí siempre me gusta comenzar el análisis diario, cuando nosotros vemos ya toda esta, digamos, cuando vemos mucha sombra, como lo que está pasando en esta zona, ya mucha sombra superior, vamos a ir a insertar, ¿cierto? Pum, pum, pum. Cuando se ven este tipo de velas en la gráfica, ¿vale? La idea es más o menos ir interpretando las velas. Acá se ve una fuerte rechazo y en general hoy día se ha visto una, digamos, una especie más de debilidad del dólar que más o menos ha venido siendo, ahí no sé si me pueden ver que estábamos viendo ese tema antes, creo que ahí sí. Perfecto. Y ese tipo de velas japonesas, ya que nosotros las vemos, lo que interpretamos es que, ojo, porque el dólar ya podría comenzar a perder un poco de debilidad, y recordemos que todas las medidas de estímulo que han dado los bancos centrales, específicamente Estados Unidos, que está que digamos, ha puesto a la disposición mucha cantidad de capitales para poder levantar las empresas, para que la economía no se estanque, ¿cierto? Ha estado un poco estabilizando los mercados. Ya cuando hay mucha volatilidad y los mercados se mueven muy fuerte, los mercados lo que tratan de hacer es ponerle un poco de paños fríos a la economía para que no sigamos, ¿cierto?, con toda esta volatilidad que de repente solamente son especulaciones, ¿ya? Y esto ya se ha visto que por lo menos fuertes alzas, fuertes caídas, ya estaríamos un poco lateralizando, y por supuesto que esta semana es muy probable que veamos movimientos medios, digamos, medios extraños, considerando de que tenemos datos de PMI en varias economías muy importantes, y eso, digamos, el mercado está esperando ahí con su capital, esperando para ver qué puede pasar, qué dato va a salir, si está muy distinto a lo esperado por el mercado, o cierto, sale más o menos en línea y nos vamos relajando. Por lo menos lo que hemos conocido hasta hoy. En cuanto a Estados Unidos y también Europa, la verdad es netamente, es muy, es muy parecido a lo que más o menos se venía viendo. Y Estados Unidos hoy día, la verdad, sorprende con su confianza al consumidor, que es mejor a lo esperado, y eso es una buena señal más o menos de cómo está la economía con respecto a todas las medidas que se han tomado por parte de Donald Trump, por lo menos, y también todo lo que antes venía con la Fed. Entonces, el día viernes específicamente, como les contaba, vamos a conocer estos datos más relevantes de empleo, pero el jueves vamos a conocer los PMI de servicios en Reino, o sea, perdón, bien digo en Reino Unido, ya, y también el día de mañana vamos a conocer Estados Unidos. Así que aquí, si Estados Unidos sale bueno, podríamos comenzar a movernos en esta zona. Vamos a revisar el euro dólar. Yo acá al euro dólar vamos a borrar un par de líneas porque las quiero dibujar con ustedes. Tenemos graficado, lo estamos viendo acá en gráfico diario, ¿vale? Y fíjense hoy día la vela, vamos a hacerle un poco de zoom, la vela que está dejando hoy día el euro dólar, es decir, una larga sombra inferior. ¿Eso qué quiere decir? Que más o menos en esta zona, la voy marcando, toda esta zona de acá abajo, en el corto plazo pasa a ser un nivel importante de piso, considerando que el euro más o menos tendió a ese nivel, pero la verdad ya comenzó a caer, que más o menos vienen siendo aproximadamente los 1.10, ¿ya? 1.93, 0.93 que aparece ahí. Entonces acá uno podría intuir ya con este movimiento que
es posible que el euro por lo menos comience a subir, aunque, fíjense acá, igual viene marcando por lo menos una pauta más bien bajista de mediano plazo, con toda esta volatilidad que también se ha visto bien fuerte en Europa. Recordemos que Europa ha sido uno de los sectores más afectados por el coronavirus. Las cifras de muertos, sobre todo en Italia, el fin de semana superaron las 10.000 muertes y eso fue bien preocupante. Todavía se mantienen algunos datos positivos, que los contagiados no han aumentado mucho, pero aún así es una de las economías más afectadas por el coronavirus, ya que nos tomaron todas las precauciones al comienzo, y así fue como comenzó a, digamos, también a propagarse tan rápido este virus, que dejó con muchas ciudades cerradas y todavía, por supuesto, con cuarentena en su localidad. Así que seguimos con este movimiento del euro. Si ustedes se fijan, estas medias móviles que son la raya roja y la línea azul están bastante planas, sin mucho movimiento. El indicador RSI ha intentado rebotar, pero también se mantiene relativamente bajo, con esta tendencia levemente hacia abajo en el euro dólar. Y acá, ¿cierto? ¿Cómo podríamos interpretar? Si los datos relativamente en Estados Unidos salen débiles, o el dólar index por lo tanto se sigue depreciando por lo menos, es muy probable que el euro vaya a buscar esta zona de máximos que el otro día fue a buscar cercana a la 1,11. Entonces uno podría esperar más o menos un alza en el euro, pero por supuesto si salen bajos o salen muy buenos en Estados Unidos, el dólar index tiende a subir, acá ya se podría ver ruptura de este piso en donde se dio un rechazo en gráfico diario, ya, para ya comenzar a caer por lo menos hasta acá tenemos algunos soportes bien relevantes que vendrían siendo más o menos la zona de los 1,08, que puede ser un nivel bien atractivo para ir pensando de repente en poner, ¿cierto? Una vez que salga este soporte, ir poniendo ya ventas para por lo menos, ¿cierto? Ir a buscar estos siguientes niveles técnicos aproximadamente en los 1,07. Son niveles que en general hay que buscar en el corto plazo. Si nos vamos a un gráfico diario, se puede ver que más o menos, aquí lo podemos ajustar de hecho un poquito más, corresponden, ¿cierto?, algunos soportes en el pasado, y sobre todo este nivel de acá hay que estar moviéndolo y manejándolo, porque rupturas recién ahí nos pueden hacer caer todo este tramo que estamos conversando. Ya el euro dólar hoy día se mueve muy técnico, hay que estar mirando sí o sí el dólar index para todos los que les gusta el euro dólar, ver cómo se comportan las divisas majors, y sobre todo estos datos que se vienen ahora esta semana van a ir viendo si es que se asemeja un poco a lo que las autoridades también han manifestado. Vamos a pasar a revisar la libra esterlina, que bueno, se sigue manteniendo una zona de alta congestión. Ya también se conocen los PMI del día de mañana, pero los más importantes, a mi juicio, son los del día viernes, porque se conocen los PMI de servicio. Y en general, Reino Unido, su fuerte para el PIB y la economía son todo lo que es servicio, el tema principalmente de divisas, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con mercado financiero es su fuerte, por lo tanto todo lo que es servicio impacta mucho más en su PIB. Por lo tanto, los PMI, ya que se van a conocer, tenemos que ir siguiéndolo, sobre todo el día viernes a las 5:30 para los madrugadores de la mañana. Vamos a tener el dato y vamos a analizar un poco estos movimientos. Fíjense en la fuerte volatilidad que hemos visto. Cuando el dólar index estaba subiendo, vámonos al dólar index para ir más o menos viendo, cuando el dólar index estaba subiendo, en general, esto fue hace 2 semanas, en general todas las monedas major, ¿cierto?, se debilitaron frente al dólar. Y cuando el dólar tiene esta fuerte caída, todas estas monedas tienden a repuntar con respecto al dólar, y es por eso, ¿cierto?, este también movimiento bien volátil de la libra esterlina. Acá me gusta mucho esta moneda, uno, porque también es muy técnica y respeta bastante bien los soportes y resistencia. Y acá yo le puse las dos flechitas, arriba abajo, porque la verdad, justamente esta es una zona de bastante congestión. Si ustedes se fijan, y me alejo un poco en la gráfica, el precio actual, si vivió en un minuto estuvo en el medio de una lateralización bien importante, ha servido de apoyo en algunos momentos y de resistencia. Por lo tanto, es una zona bastante clave que con los datos que vamos a conocer esta semana podríamos perfectamente dejar órdenes pendientes por rupturas hacia arriba o rupturas hacia abajo.
Ya, si a alguien le interesa poner estas órdenes pendientes, serían órdenes stop, ya cuando uno piensa que va a romper hacia arriba para poder hacer compras o romper hacia abajo para poder hacer ventas, serían las órdenes stop, o un buy stop o un sell stop, ¿vale? Y ahí, ¿qué objetivos más o menos iríamos a buscar hacia arriba? Se encuentra la primera resistencia, ya que fue un antiguo nivel de soporte, también ha sido resistencia, pero aquí más o menos va pasando el promedio de los últimos 200 días, que viene siendo aproximadamente los 1,275, que podríamos esperar, ¿cierto? Si es que en general los datos salen buenos en Reino Unido, sobre todo los del día viernes, podría impulsar a este par de monedas. De lo contrario, si ya comienza a romper estos niveles más de abajo, ya podríamos ir a buscar este último soporte, y si la volatilidad, por supuesto, es muy amplia, perfectamente se podrían ir a buscar los últimos mínimos, ¿ya? Acá tenemos dos sombras que son bien importantes acá en la libra esterlina, que se han registrado ya en dos oportunidades, que hemos tenido alta volatilidad, que aproximadamente son los 1,16, que eventualmente podría caer, ¿cierto? Ya lo hizo en una oportunidad, acá en octubre del 2016, y recientemente, ¿cierto? La semana pasada también volvió, y de hecho alcanzó a sobrepasar hacia abajo esos niveles, pero sale todo muy malo, podría nuevamente caer para allá, y sale todo muy, muy bueno. Eventualmente también esto podría tener un movimiento bien alcista, más o menos hasta la zona de los 1,30, que ya sería siendo el psicológico más importante en la libra esterlina. ¿Ya? Así que también sigamos bien de cerca. Recordemos, mañana tenemos, y el día viernes tenemos los PMI de sectores importantes en Reino Unido. Para aquellos que no se van ambientando muy bien con los términos, por favor pregúntenme, como ya lo están haciendo, así que se lo agradezco. Los PMI ya son encuestas que le hacen a las principales empresas de las economías, para saber más o menos cómo viene el futuro, es decir, van a contratar más personas, van a contratar menos, si van a comprar tal vez más o menos suministro, etcétera, y todas esas preguntas, ¿cierto?, tienen un cierto puntaje en donde los 50 puntos es el límite para definir si el resultado de todas esas encuestas de PMI sale sobre 50 puntos, es porque la economía está en expansión, y si los datos de PMI salen por debajo de los 50 puntos, contracción, ¿vale? Es por eso que hoy día en la madrugada nos sorprendimos bastante con el dato de PMI de China, que se esperaba 45 puntos y fue de 52 puntos. Entonces, por eso también sería un pequeño repunte en el cobre, que lo vamos a pasar a revisar obviamente más adelante, pero ese tipo de importancia es la que tienen los PMI, porque más o menos huelen las empresas ya de cómo se viene el futuro para ellas. Y son encuestas a las empresas obviamente más relevantes para la economía en cuestión. Así que hoy día también, para todos aquellos que les gusta harto el dólar peso específicamente, y que dependemos mucho de lo que pase con cobre, hoy día anoche se conocen los PMI manufactureros en China, pero de Caixin, que es una empresa privada, por lo tanto, vamos a ver si se mantienen o no con los mismos datos que conocimos hoy día en la mañana. Si sale sobre 50 puntos, perfectamente ya podríamos esperar, ¿cierto?, que la economía china se está mejorando de todo este resfrío literalmente que tuvo en Wuhan, la ciudad de Wuhan, que a todo esto ya se está volviendo a la normalidad, las empresas están abriendo, y se podría decir que ya está totalmente o en gran medida controlado el coronavirus, por lo menos en donde fue el centro o la zona cero digamos, de esta fuerte pandemia. Algunos otros instrumentos medios que me gustan harto, con toda la volatilidad que estamos viendo, ¿cierto? Es, por supuesto, los commodities ligados a los ciclos económicos. O sea, si sabemos que en general el mercado, o con todos estos datos, sobre todo a lo que ya finaliza el día viernes, son todos relativamente malos, y ya comienza, ¿cierto?, a verse un poco de desesperación si es que los datos salen muy distintos a lo que espera el mercado. El oro, ¿cierto?, cobre y petróleo también debiesen tener movimientos importantes con estos datos, ¿ya? Vamos a revisar primero que todo el oro, que también ha estado, vamos a borrar todos estos movimientos.
que también ha estado muy, muy volátil, ya se ha manifestado, ¿cierto? Un poco de caída, está llegando a niveles de soporte, y así más o menos uno podría decir, bueno, Gabriel, ahora, ¿para dónde nos vamos, cierto? ¿Para arriba o para abajo? Primero que todo, les voy a ir enseñando algunos tips, ya que a mí me gustan harto para que todos agreguemos en nuestras plataformas, ya sea en el teléfono o en el computador, ¿verdad? ¿Qué es graficar la punta de ASC? Recuerden que nosotros tenemos dos puntas, bit y ASC, ¿ya? Y todas nuestras velas japonesas, todos nuestros gráficos se grafican solamente con la punta de bit, y es la que comúnmente siempre vemos, pero la de ASC hay que agregarla a la plataforma, ¿vale? ¿Cómo la agregamos? Le damos botón derecho, propiedades, y en este pestaña de común uno selecciona mostrar línea ASC, que como yo ya la tengo, ustedes pueden ver que aquí se ve el spread. La línea negra es el precio de bid y la punta roja es la punta ASC, ¿ok? Entonces ese es uno de los tips para ahora, sobre todo que con toda esta volatilidad uno quiere saber a qué precio se me va a cerrar, a qué precio se me va a abrir, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la operación, ya sea alcista o bajista, tenemos que estar preocupados de las puntas con las que se nos cierran nuestras operaciones, ¿ya? Entonces, cuando yo hago operaciones a la baja, se me va a cerrar con la punta ASC, y por eso yo aquí les estoy comentando cómo agregarla, para que sepamos, ¿cierto?, la punta, esta punta de la columna, y también para ver gráficamente el spread que tiene el activo en el momento en que lo estoy analizando, ¿ya? Obviamente, si alguien tiene más dudas con respecto a plataforma y cosas chiquititas, por supuesto, me las pueden escribiendo por interno, o directamente me escriben a mi correo electrónico, que es gmellado@capitalia.com, ¿ok? Así que cualquier cosa, si quieren ver más aspectos de plataformas, los vemos por interno para no salirnos un poco de este tema. Seguimos con el oro, ¿cierto? Estuvo lateralizando en esta zona, y acá también se ha visto otro problema, entre comillas, en los mercados financieros, porque el oro, ya, como es un activo de refugio, todo el mundo lo quiere tener hoy día, y hay poca liquidez en el mercado ya del mismo oro, y es por eso también que se han venido fuertes caídas. Esto es una toma de utilidad bien importante en los mercados, luego de nueva apreciación, y ya en esta zona se han visto algunos problemas de los mercados físicos, ¿cierto?, de liquidez del oro, y por supuesto se ve reflejado en esta lateralización bien importante, y que hoy día ya termina cayendo bien, hasta zonas de soporte. Fíjense que vamos a ir marcando en toda esta zona, se podría decir, es donde posiblemente nos sigamos moviendo con el oro, ¿ya? Eh, y en esta zona, ¿cierto?, de fases podemos identificar soporte y resistencia, que es en general donde se han visto comúnmente muchos precios en la misma zona, ¿ya? Si ustedes se fijan, justamente la zona actual es una zona de antiguos techos y actual soporte, y eventualmente se podría seguir esperando que caiga hasta el siguiente nivel de soporte, en caso de que así se mantenga, que está registrado, ¿cierto?, por estos niveles en el pasado, y cuando tendió a subir también después de esta fuerte caída, también llegó a esa zona. Entonces, hoy día, digamos, a la espera de estos datos macroeconómicos, podríamos comenzar a ver un poco de lateralización en el oro y verlo un poco disparejo, por así decirlo. Si los datos en general en Estados Unidos o en el resto del mundo comienzan a ser relativamente buenos, es probable que esta volatilidad y el miedo de los inversionistas tiendan a caer un poquito, y en ese sentido se podría ver reflejado en el oro con niveles más bajistas. Pero si después de esta semana se evidencia, ¿cierto?, con estos datos, que efectivamente el mundo está mal, los PMI son bajo 50 o bajo expectativas sobre todo, es muy probable que nuevamente aparezca un poco de temor en los mercados, y el oro se comience a apreciar, llegando nuevamente ya a los niveles cercanos a los 1.640, perdón, hacia arriba, que ha servido de apoyo y de resistencia en el pasado, en donde podríamos, ¿cierto?, seguir esperando alzas en caso de que estos PMI o la situación del mundo en general salga mala, ¿vale? Recordemos que hay dos activos de refugio en el mercado más potentes, que vienen siendo los bonos del Tesoro en Estados Unidos
y también los bonos del tesoro y el oro. Por lo tanto, cuando el mercado se tiende a inclinar por uno, el otro cae y así sucesivamente, ¿vale? Pues la guerra comercial fue que el dólar comenzó un poco a caer y el oro se comenzó a apreciar y más o menos así se ha mantenido hasta la fecha. Así que también yo les recomiendo para los amantes del riesgo y los que les gusta, ¿cierto?, ir con estos instrumentos. Uno, estar mirando los bonos del tesoro en Estados Unidos. Hay una página que yo se las recomiendo que es CNBC, una página norteamericana donde tiene un portal con índices en línea, ¿cierto? Y en ese sentido también salen los bonos del tesoro a 10 años en Estados Unidos, en los cuales sí se comienzan a seguir depreciando o manteniéndose relativamente a la baja, es muy probable, ¿cierto?, de que el oro se mantenga en estas zonas altas, que es una zona bastante amplia. Ya hoy día por la volatilidad que existe, el oro se mantiene en toda esta zona. Así que hoy día personalmente yo creo que podría tender a caer un poco por toma de utilidad y cosas por el estilo, pero sin embargo yo creo que sí puede tender a subir si es que los datos de esta semana salen relativamente bajos. Por lo menos el inicio de semana con China, con los datos del gobierno chino, fueron bastante positivos por lo menos, y eso hace, entre comillas, un poco más tranquilo el mundo de los inversionistas. Otro instrumento que obviamente se ve muy reflejado por la actividad económica es el oro, o sea, perdón, el cobre. El cobre depende mucho de lo que pase en China porque es el principal comprador. Por lo tanto, digamos, la actividad económica de China va a ser muy relevante. Ya se dijimos, en la madrugada se conocieron los datos de PMI manufacturero y a la noche vamos a conocer los PMI manufactureros Caixin, que los cuales salen en línea a lo que se conoció. Ya es muy probable que el cobre comience ya a agarrar un poco más de vuelo, como se le podría decir. Quiero hacer acá, o alejarme bien, de forma bien importante en la gráfica, me fui a un gráfico semanal para que analicemos un poco el cobre, que se puede apreciar aquí mucho mejor los soportes y resistencias más representativos que tiene, ¿ya? Aquí ha servido como soporte, como resistencia en el pasado, que muy relevante, y toda esta zona, ¿cierto?, cercana a los 2,26 puede ser el siguiente nivel técnico a buscar en el cobre. Ya hoy día o la jornada, ¿cierto?, de hoy se anduvo acercando hasta el primer nivel de resistencia, el cual, y esto ya en mediano plazo, por supuesto, si China se comienza a recuperar y sigue viendo movimientos fuertes, acá es probable que el cobre tienda a subir hasta otro nivel de resistencia, que acá lo quiero ajustar con ustedes. La siguiente zona, más o menos, vendría siendo los 2,45 aproximadamente, el primer resistencia, si es que recién pasamos esta banda. De momento, mientras China se mantenga digamos, con una buena situación, que la debiésemos confirmar esta noche, ya podríamos seguir viendo un leve repunto, o por lo menos esta tendencia alcista que yo marqué aquí con esta directriz verde, se debiese seguir manteniendo. Actualmente el soporte igual es bastante bajo, en los 1,3 aproximadamente, que es esta línea punteada, pero ya si se confirma algún tipo de dato positivo en China, ya podríamos acotar el rango de movimiento con un soporte cercano a los 1,19, 1,20, y la resistencia, por supuesto, se sigue manteniendo en la zona de los 1,25, 1,26, que una vez que lo rompa, ahí ya recién podríamos pensar en movimientos más alcista. De momento, podría comenzar a mantenerse lateral a la espera también de cómo va reaccionando China con las compras futuras de este metal en particular. ¿Dudas o consultas hasta el momento? Genial. Acá me pregunta entonces por qué baja el oro si hay tanta demanda por refugio. Bueno, como les comentaba, si ya estos datos comienzan a salir, bueno, como por lo menos lo comenzó a hacer China con su dato de PMI, el mundo tiende a estar tranquilo y en ese sentido se van liquidando posiciones de oro en este caso, y el precio tiende a caer como lo ha hecho. O sea, si baja un poco el nivel de ansiedad de los mercados o baja un poco ese miedo en general de que está todo acabado,
con algunas potencias que estén mostrando resultados buenos, ahí es probable que recién el oro caiga. Ahora, a mi juicio, mientras nos mantengamos por lo menos por encima de los $1.500, seguimos en una zona de cotización alta para el oro, ¿vale? Entonces todavía se puede ir moviendo en toda esta zona por encima de los $1.500, y eso no quiere decir que se haya perdido la tendencia alcista del oro. No sé si te pude ahí responder un poco, Alberto. Acá me preguntan a raíz, ¿cierto?, del cobre, por el dólar peso, ¿cierto? ¿Por qué si ha subido el cobre, el dólar peso se sigue o sigue en esta parte alta, ¿cierto? Si no me equivoco, Rodrigo. Perfecto. Recordemos que nosotros somos una moneda riesgosa, ya estamos dentro de Latinoamérica, en donde pasamos a ser un país commodity, ¿cierto? Un país que va, ¿cierto? Que se puede seguir debilitando porque nosotros dependemos mucho del comercio exterior y sobre todo también de todo lo que importamos, aparte, ¿cierto? Nos pasa la mano con el tipo de cambio. Por lo tanto, al ser una moneda que Latinoamérica, una moneda emergente, una moneda con mucho, mucho riesgo, en ese sentido todavía podríamos seguir viendo a un tipo de cambio en la zona alta. Ahora, para mí, ¿cierto? Este movimiento del cobre, si bien es cierto, es positivo, pero no nos mueve mucho la aguja porque no nos confirma tampoco nada. Yo también esperaría un poco el dato de mañana, o sea, perdón, el día de la noche en China. Vamos a analizar un poco acá el tipo de cambio porque lo que está pasando hoy día en el mundo, de alguna u otra forma pasó de forma más pequeña en nuestro país. Ya cuando fue el tema del estallido social, también se vio mucha volatilidad en el mercado, fuertes impulsos hacia arriba, hacia abajo, por los especuladores principalmente, y es ahí cuando el Banco Central inyecta una suma de dólares a la economía para estabilizar esa volatilidad, sacarla, y si el precio del dólar va a subir o bajar, sea por sus fundamentos y no por esta histeria que en ese minuto se estaba viviendo. Hoy día en el mundo está pasando exactamente lo mismo. Por eso los bancos centrales han depositado dinero para bajar un poco esa ansiedad, para ayudar a las empresas, para que todo se estabilice, y si el tema se va para arriba o para abajo, se va bien por los fundamentos, pero no por tanto miedo, que es lo que hoy día está, digamos, causando un poco a todos los mercados. Y en ese sentido, ¿cierto? Es cuando vemos a este dólar peso que ha tendido a subir. Esto viene siendo un alza por expectativas de que el Banco Central va a seguir bajando tasa, por expectativas, ¿cierto?, en que Nueva York ha aumentado mucho también las cifras de muertos, y eso también pone un poco ahí en cuestión a, digamos, en general a los mercados, porque en Nueva York, sobre todo, ¿cierto?, todo lo que es Wall Street representa harto el sentimiento económico. Entonces, en ese sentido también se ha visto fuerte volatilidad, y acá también corresponde netamente a un tema también técnico. Si ustedes se fijan acá, más o menos se mantiene una directriz alcista cuando se vea algún dato mucho más concreto con respecto a China, se podrían ya esperar algunas caídas llegando. Hoy día tenemos una resistencia, o un soporte, mejor dicho, cercano a la zona de los 8.45, 8.44, y eventualmente se podría tender a caer por debajo de esos niveles y eventualmente mantenerse en medios laterales si ya el cobre derechamente tiende a subir. Ahora, todas las monedas latinoamericanas, o de la región por lo menos, están debilitadas frente al dólar. Por lo tanto, es muy difícil ver algún tipo de caída también importante, porque ya tenemos tantos factores de todas partes que nos van moviendo el tipo de cambio. Si ya se concreta esta semana, por lo menos datos relativamente sólidos que dejen tranquilo al mundo, sumados a que el cobre pueda romper esa resistencia que estábamos mencionando acá, la vamos a mostrar de nuevo, esa resistencia de acá, ahí tal vez recién se podría ver un comportamiento un poco más bajista del tipo de cambio. De momento, la zona actual, cercana a los 8.55, 8.57, pasa a ser una resistencia relevante, en donde se ha visto mucho apoyo en el pasado cuando alcanzó los máximos, y hoy día pasa a ser nuestra resistencia de corto plazo. Ya para mí el dólar peso es una moneda que también, aparte del cobre y el dólar index, tenemos que ver lo que pasa
internamente, o sea, veníamos con una debilidad por el estallido social, todavía todas las monedas en general latinoamericanas, como el mexicano o el real, siguen más o menos el mismo panorama, y es por eso, ¿cierto?, que seguimos viendo estas alzas y mucha volatilidad. O sea, esto fue, la verdad, bastante mío por el inversionista, esta gran vela que vimos en la jornada de ayer. Y acá me preguntan, ¿cierto?, también cómo, más o menos espero estar respondiendo lo mismo, Gonzalo, un poco al panorama acá en Chile. Personalmente yo creo que cuando ya el mercado tienda un poco a estabilizarse afuera, ¿cierto? También hay que ver cuáles son los coletazos para las economías que somos más chicas y más dependientes de todas las, digamos, de todas las... Nosotros lamentablemente recibimos los coletazos de las principales economías, o sea, sobre todo Europa, si comienza también a tener un descenso importante con todas estas muertes, como tú bien dices, también se encarecen todo como el ciclo de los productos, de la transacción, de esta hiperconectividad que había en los mundos. Todo eso se empieza a frenar y yo creo que el tema acá, o Latinoamérica en general, todavía no es, o no está tan cierto, no está como tan claro, y por eso es probable que todo esto se mantenga, que las empresas extranjeras no quieran meter capitales acá, por lo menos, sumado a todo el estallido social, y que en general Latinoamérica está viviendo, antes de todo este tema de coronavirus, ya venía viviendo una, digamos, como una debilidad de sus economías a partir también de cómo estaba su sociedad viviendo y las demandas sociales específicamente. Da esta gran vela azul, ¿cierto? Que aquí me comentan, sí, aquí hay que ver, esta vela igual es un regarte de información, ¿ya? Nos dice que este nivel de acá abajo igual es un nivel muy relevante, y también el máximo que tuvo. También coincide con una resistencia anterior y también con un soporte anterior. Acá lo que podríamos comenzar a ver es que nos movamos en todo este rango, pero por supuesto que cualquier movimiento hacia arriba o hacia abajo ya nos lleva a los últimos niveles que ya anteriormente hemos visto, ¿cierto? Por arriba los 8.75 y por la parte baja tenemos el mínimo de la semana pasada cercano a los 8.27, más o menos, aquí lo quiero ajustar, 8.25. Idealmente, cuando uno ya piensa un poco más optimista, podría esperar caídas por lo menos hasta los 820, que viene siendo también un nivel relevante después de este último máximo que vimos antes ya de ver todo esto, ¿cierto? Todo este nivel de acá, también nos entrega información donde podríamos seguir viendo. Y para finalizar, ¿cierto? Me gustaría terminar con dos commodities, o sea, con un commodity y una criptomoneda que también se está viendo bien atractiva, y aquí estamos viendo el petróleo que hoy día se está viendo bien, o está por lo menos en el ojo ahí del huracán, porque se combinan dos tipos de crisis. Por un lado, la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, y Arabia Saudita pertenece a la OPEP, pero Rusia era de los países aliados de la OPEP. Cuando usted, o cuando leamos OPEP más, se refiere a la OPEP y sus aliados. ¿Ya? La última reunión que tuvieron en la OPEP más, no hubo acuerdo en cuanto a los siguientes niveles de bombeo de petróleo para sacar. Recordemos que la OPEP lo que hace es más o menos fijar una cantidad de bombeo de petróleo y así no aumentar tanto la oferta. Y como no llegaban a acuerdo la última vez, dijeron que una vez que se termine el contrato, que hoy día se vence esa alianza que tenían, al día siguiente iban a comenzar a abrir la llave, como se le dice, para tener más participación de mercado. Ahora ya Saudita lo que quiere es tener más participación de mercado. Pero se junta con esta crisis del coronavirus en donde está todo parado, los automóviles parados, los aviones parados, las fábricas paradas. Entonces, si quieren aumentar la producción, ¿a quién se la van a vender? ¿Vale? Y el petróleo se ha mantenido con estos mínimos decrecientes y el MACD máximos, perdón, mínimos crecientes,
Y esto ha generado, ¿cierto?, la actual divergencia que estamos viendo entre el instrumento y el indicador MACD. Lo que nos hace, o lo que nos señala un poco el MACD es que, ojo, porque es probable ya que esta fuerza bajista que uno está viendo en la gráfica se esté acabando. ¿Ya? Ahora, por supuesto, los indicadores técnicos nos están dando algunas señales, pero lo más importante es cuando se conoce la noticia. Así que ya mañana, por lo menos, hoy en la noche tal vez pudiésemos ver algunos portales de noticias cómo va este tema. Y por supuesto que si los PMI, sobre todo esta semana, también tienden a ser relativamente negativos, ¿cierto? Bajo la expectativa, bajo 50 puntos, es probable que los indicadores, o que los commodities, perdón, ligados al ciclo económico, se sigan depreciando. O sea, que hay que estar vigilando mucho estos últimos mínimos, ¿cierto? Que alcanzó en la jornada de hoy en torno a los 19,30, porque ya si supera ese último mínimo, esta divergencia, la verdad que nos dicen muchas gracias, ¿no? Pero es probable que esto caiga. Ahora, si mañana sale algún dato un poco más positivo, tanto de lo que es PMI, aunque eso yo creo que va a tardar mucho para hacer subir un poco el precio del petróleo, sí lo que va a ser relevante es lo que pueda pasar con Arabia Saudita y Rusia, así que a todos los que les gusta también ese tema, mucho ojo, porque cualquier ruptura a este nivel, por supuesto que lo podría hacer caer mucho más importante, pero los rebotes, ¿cierto? Si ya rebotan en este piso muy, muy relevante, el siguiente nivel de resistencia viene siendo los $25, y después ya este nivel en torno a los 28, y ya después nos saltamos a la apertura del gap más o menos que se dio ahí en torno a los 35, más o menos podrían llegar, ¿cierto?, algunos niveles, el petróleo ya un poco más avanzado. Pero de momento, ¿cierto? Este es el escenario justamente en un piso, si mañana se habla ya tanto de Arabia Saudita como de Rusia y comienzan comenzar a producir mucho más petróleo, claramente el precio se va a caer. Recuerden, cuando hay más de algo, el precio cae, pero cuando hay escasez de algo, el precio tiende a subir. Así que mañana va a ser un día bien clave para todos los amantes del petróleo. Sumado a eso, para algunos que me preguntan por acciones, las acciones también ligadas al sector de energía, por supuesto que se puede ver muy atractiva en ese sentido. Y aparte, tenemos todo lo que es las acciones tecnológicas, que hoy día obviamente han acaparado un lugar bien importante en los inversionistas, y con todos estos trabajos desde la casa, incluyéndonos, claramente toman mayor relevancia como Zoom, ¿cierto? Que ha sido una de las acciones que también ha subido bastante, y todo lo que es la verdad de conexiones o reuniones online hoy día, ese tipo de sector tecnológico, más de telecomunicaciones, son las acciones que a mí me gustan mucho más, y nosotros también la estamos siguiendo con todos los eventos. De hecho, ahí tenemos digamos, nuestra página web, que es específicamente de las acciones tecnológicas, las voy a compartir a todos, que es testarcapitalia.com. Se las voy aquí a escribir para que todos la puedan tener. Espero ahí que haya llegado a todos. Y vamos aquí a revisar un activo que lo hemos dejado de repente un poco de lado, solamente los más aficionados lo siguen revisando, que es el famoso Bitcoin, ¿vale? Bitcoin también me gustaría revisar esta oportunidad, porque en algún minuto, ya cuando se crea esta criptomoneda, lo que trata de hacer es que sea la moneda del futuro, la moneda refugio del futuro. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Hoy día podría tener un poco más de atención, considerando todo el riesgo que existe en los mercados, que podría comenzar, ¿cierto?, esta falta de liquidez a nivel global, comenzando con algunos activos, ¿no? Y el Bitcoin, ¿cierto?, promete aquí ser una moneda en la cual se podrían ver cosas más a futuro, en donde se podría tender
digamos, a seguir apreciando bajo el concepto de moneda refugio del futuro, ¿ya? En ese sentido, no se vio el mensaje. Vamos a enviarlo. Los vamos a enviar a todos por correo electrónico entonces, porque acá yo tengo el poder. Para los que los quieren anotar, los vamos a anotar aquí mismo, en nuestra plataforma, para que no se queden con la duda. Y así todos podamos tenerlo. Mientras hablemos acá del Bitcoin, vamos a tener nuestra página web para todos los amantes, dijimos, entonces, de las acciones tecnológicas. Ahí estamos entonces. Testarcapitalia.com para que lo puedan revisar, donde ven todo lo que es acciones, sobre todo las acciones tecnológicas, como les contaba, y las telecomunicaciones que hoy día nos gustan harto para que las puedan revisar, son muchas, seguir muchos webinars también con respecto a aquello, así que no se lo pierdan, ¿vale? Vamos a terminar de analizar acá el Bitcoin, que llega a un antiguo piso, ya actual de resistencia, lo respeta casi a la perfección, y hoy día ya estamos a puerta a lo que, digamos, en términos de criptomonedas, sería un evento en donde se termina de minar. Recordemos que el Bitcoin es finito, ya no como las otras criptomonedas, pero aquí hay cantidad finita, y ya se comienza a producir la mitad de las criptomonedas, y eso podría traer, ¿cierto? Como dijimos delante, en cualquier mercado, cuando vemos que hay menos de algo, ya se comienza a apreciar. Entonces, este evento que se viene pronto en el Bitcoin específicamente podría hacerlo apreciar. Técnicamente se está viendo que el MACD ya se está separando la señal del MACD, del histograma, haciendo una pequeña, digamos, se podría decir, señal alcista. De hecho, en gráfico más corto plazo, se podría decir ya en 4 horas se dio ese movimiento, pero se sigue muy aplanado y sigue aplanado en esta zona de máximo, ¿ya? Si aquí no vaya el gráfico diario, es un nivel de soporte bien relevante, en el cual ya si lo sobrepasa al alza, y aquí, para los que quieren dejar un poco órdenes programadas, sería un buy stop, por si alguien cree que ya lo va a pasar a esos niveles, ya se podrían esperar alzas hasta el siguiente nivel de antiguos soportes, actual resistencia, y ya por supuesto los siguientes niveles técnicos para la criptomoneda podría ser los 9.004 y por qué no, ¿cierto? Estos últimos máximos, perdón, que vimos en febrero en torno a los $10.000 el Bitcoin. ¿Ya? Yo creo que es una oportunidad también buena para los amantes del riesgo, sobre todo para los que en verdad confían en que esta moneda puede ser la moneda del futuro. Y hoy día, ¿cierto? Con todos los riesgos que se están viendo, donde se pueden ir tomando otro tipo de medidas, ¿cierto? De refugio, o más a largo plazo, se podría haber un impulso en el precio del Bitcoin en las últimas jornadas, y de hecho, más o menos está haciendo también técnicamente, si analizamos un poco lo que es chartismo nomás, los mínimos siguen siendo alcistas, y eso también es una señal más bien hacia arriba en la, digamos, para la cotización. Eso entonces con los movimientos de hoy día, traté ahí de ir respondiendo un poco a las preguntas que me iban escribiendo. Les recuerdo, mi correo electrónico es gmillado@capitaria.com. Me pueden seguir haciendo preguntas, yo feliz se las puedo ir respondiendo. Pero esta semana se viene bastante loca. Yo les recomiendo igual, para los que les gustan los commodities, ¿cierto? También sus respectivas monedas commodities también son atractivas. Recordemos que esta semana es de mucha noticia macroeconómica, sobre todo el día de viernes con los datos de empleo no agrícola en Estados Unidos, que se conocen a las 9:30, así que el viernes madruguen, no se queden dormidos, para poder ir viendo el mismo dólar, porque si el dólar, ¿cierto?, se sigue apreciando en el mundo, puede presionar a la baja los commodities, versus que si el dólar a nivel global tiende un poco a caer, calma un poco las revoluciones, y por ende también los commodities podrían tender un poco a subir. Así que el día viernes, la verdad, el dato de empleo no agrícola hay que fijarse mucho en la creación de empleo, ¿ya? Y
son 3 datos los que siempre hay que fijarse. Creación de empleo, por supuesto. 2, ingresos medios por hora, es decir, cuánto están ganando los norteamericanos por hora. Y 3, la tasa de desempleo por si aumenta o disminuye, ya que también son datos que solamente uno se fija solamente en la creación de empleo, pero es muy importante el ingreso medio por hora y sobre todo hoy día la tasa de desempleo, y el día jueves en todo caso vamos a conocer los subsidios por desempleo en Estados Unidos, las peticiones de subsidio por desempleo, que todas las semanas las conocemos, y la semana pasada nos llevamos una sorpresa más o menos negativa, así que también hay que estar siguiéndolos bien de cerca. Espero que, digamos, que puedan ahí mantenerse en contacto. Los espero en los siguientes niveles, o sea, en los siguientes webinars, y allí me comentan por interno que el Banco Central acá en Chile baja la tasa, y ahí podríamos esperar, ¿cierto?, que mañana el dólar, cuando un Banco Central baja la tasa, lo que hace es debilitar la moneda. Entonces, acá vamos a irnos al dólar index. Gracias, Gildo, por tu intervención. Dólar índice, o sea, dólar peso, ¿cierto? Podríamos esperar de que nuevamente vaya a buscar algunos niveles, ¿cierto?, alcista, como por lo menos lo psicológico 8.62. Podríamos ver, ¿cierto?, alguna apertura con algún repunte en este sentido, y por supuesto fijarse al dato que aparezca mañana en la noche, o sea, en la noche también de los datos de PMI, porque ahí podría o netearse los movimientos o tal vez ser un poco violento. A mi juicio, ¿cierto?, no, primera resistencia hacia arriba podría ser la zona de los 8.62, y posterior, antes de los últimos máximos, los 8.70, ya viene siendo el siguiente nivel técnico del dólar peso, ¿ya? Algunos hay que me piden el correo, como lo hicimos con la página de las tecnológicas, se los escribo aquí antes de despedirme. Ahí, para que estemos conectados, ¿cierto? Por favor, cualquier duda en que se les pueda ayudar, o también a hola@capitalia.com, también estamos para que ayudarlo en todas sus dudas o consultas. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Seguimos totalmente operativos desde las casas para cuidarnos, y también no salgan porque el tema del coronavirus, ¿cierto?, lo vamos a prevenir si nos cuidamos todos. Que tengan una excelente tarde y nos volvemos a encontrar.